Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes, siempre en este horario de 11 a 12 de la noche por la señal abierta de Canal 11 Televisión. Soy César Campos, junto a ustedes abordaré los principales temas de interés nacional e internacional en el ámbito político. Todo este fin de semana ha seguido debatiéndose, discutiéndose si fue conveniente o no que la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, no asistiera a la convocatoria del presidente Pedro Pablo Kuczynski al Consejo del Estado, o vamos a decir al llamado Consejo del Estado, puesto que no existe como tal dentro del marco constitucional. Algunos piensan que hizo bien la señora Salgado en no concurrir a este encuentro, a esta cita que ella calificó de innecesario porque, según dijo, efectivamente el Consejo del Estado no figura en el marco de la Constitución, y en segundo lugar porque el gobierno lo había convocado por sufrir una coyuntura o padecer una situación de acto de corrupción que se había gestado al interior del gobierno. Nosotros nos ratificamos, y quiero esto subrayarlo con argumentos. Muy mal de parte de la presidenta del Congreso de no haber asistido. Primero, cuando ella dice que no existe en el marco constitucional del Perú el Consejo del Estado, piensa que la política o el ejercicio político es un programa de robótica, es decir, todo tiene que darse dentro de ciertos lineamientos. No es así. La política también es inspiración, son gestos, son actitudes que uno asume frente a situaciones especiales. Cuando el presidente de la República, llámese quien se llame, Ollantaytamala, Alan García, Alberto Fujimori en su momento, convocaban, pues era necesario asistir. Bien pudo hacerlo Luz Salgado y luego salir de esta reunión y, por ejemplo, decir, no me ha convencido, creo que esta reunión ha sido innecesaria, no he podido ponerme de acuerdo absolutamente en nada porque no llevo la representación del Congreso Nacional. El gesto dice mucho, y en este caso el gesto de una fujimorista como Luz Salgado deja mucho que desear, puesto que se vuelve a pensar entonces en aquel fujimorismo unilateral, autoritario, el de la mano dura, el que no conversa con nadie, el que cree que las cosas se resuelven simplemente con un hachazo. Y en ese sentido, Luz Salgado, que es una persona que en lo particular yo respeto mucho, la conozco, es una colega periodista, ha cometido un tremendo error que comienzan a pasarle la factura. Basta ver el día de ayer la caricatura que hizo el famoso Carlín en el diario La República, en que como se tenía que pensar que esto podía ocurrir, recuerdan el encuentro de Luz Salgado con Vladimiro Montesinos en la salita del CIN. A eso se le llama Consejo de Estado, se preguntaba el caricaturista Carlín. Y eso es lo que justamente trae a colación y a la memoria cosas que nosotros queremos pasar, páginas que por lo menos algunos sí queremos que no se puedan olvidar probablemente, pero sí que no sean por lo menos el gesto que identifica a ciertas personas que protagonizan la política el día de hoy. Por eso Luz Salgado hubiera hecho bien, como ha dicho Mauricio Mulder, el congresista priista el día de hoy, por lo menos que lo cortés no quita lo valiente. Y en eso yo también me ratifico. Un segundo tema por comentar y que está pasando absolutamente desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación es lo relacionado a la dación de la ley para determinar el quinto tramo del pago de bonificaciones y remuneraciones o el aumento de remuneraciones tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú. Según hemos visto en la norma publicada el día sábado en el Diario Oficial El Peruano, no se considera pensionable dicho incremento, este tramo del aumento de la remuneración. Yo quiero recordar que el 28 de julio pasado, es decir, en el primer mensaje a la Nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo lo siguiente, y es textual: sus bonificaciones, se refería a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, serán adelantadas a partir de septiembre de este año, porque estaban previstos pagarse en diciembre. El presidente Kuczynski dijo lo adelantamos a septiembre. Bueno, estamos en octubre, eso no tiene prácticamente mayor importancia. En 2 meses, dijo, en 2 meses ya lo estaremos pagando. Y formarán parte de su sueldo pensionable, formarán parte de su sueldo pensionable. Esto no lo dijo el presidente Kuczynski en un pasadizo, no lo dijo para un medio de comunicación, no dijo el MEF está estudiando la posibilidad de que sea pensionable. Él afirma en un mensaje al país, un mensaje ante nuestra representación nacional, que esas remuneraciones, ese aumento sería pensionable, y no lo son. Y eso
Nosotros lo lamentamos y creemos que es también otro terrible error que comete el gobierno. No se puede jugar con las expectativas de la gente. ¿Qué ha pasado en el interregno? ¿Por qué no es pensional? ¿O quién hizo que el presidente Kuczynski señalara, firmara, subrayara, ratificara de que iba a ser pensionable? ¿Quién se lo dijo? Alfredo Torne, el ministro de Economía, Fernando Zavala, el titular del Consejo de Ministros. ¿De dónde salió eso? Pero no puede ser que en un mensaje presidencial se ofrezca algo y apenas a 2 meses y medio se haga una cosa completamente distinta. El día de hoy yo tuve ocasión de estar conversando con un ex capitán de navío, quien, de la Marina, por supuesto, de guerra de nuestro país, quien me señaló la enorme incomodidad que este faltamiento a la palabra ha causado de parte del presidente Kuczynski en el momento que se ha firmado la ley dando cuenta del 5º tramo. Así no, presidente, así no, Fernando Zavala, así no, Alfredo Torne. No jueguen con las expectativas de sobre todo personas que luchan por la integridad de la defensa nacional y de la integridad de nuestro territorio y también por defendernos de la delincuencia. Un tercer tema por comentar es que el día de hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, han instalado la llamada Comisión Presidencial de Integridad. La conforma Eduardo Vega, que ha sido defensor del pueblo, a quien hemos denominado el zar de la integridad, porque aquí somos proclives pues siempre a ponerle las chapas, ¿no? Así ha habido zar anticorrupción, zar antidrogas. Eduardo Vega se convierte en el zar de la integridad. Muy bien, la integra también Jorge Medina, de Proética, Alan Wagner, el ex canciller, que representa a la Asociación Civil Transparencia, Santiago Pedraglio, un analista político muy reconocido, y la economista Graciela Chela Fernández Vaca, y el psicoanalista Max Hernández, que fue secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional muchos años. Todas personas muy respetables. Yo creo que ninguno en cuanto a personas tengamos algo que objetar, desde Eduardo Vega, pasando por Max Hernández, Chela Fernández Vaca, conozco a toditos y tengo un enorme respeto personal. Pero, ¿y la comisión y sus atribuciones? Esto no se le pudo encargar, digo yo, a la Defensoría del Pueblo. Se tiene que conformar una comisión para que haga una propuesta en la lucha anticorrupción, y la Defensoría, que acaba de asumir un destacado jurista, un exdecano del Colegio de Abogados como Walter Gutiérrez Camacho, ¿no se le pudo haber hecho este encargo? ¿Tenemos que duplicar funciones? ¿No pudo la Defensoría llamar, o por una recomendación del propio presidente, llamar a estas mismas personas para que contribuyan y colaboran con sus ideas en proponer algunas medidas contra la corrupción? Se tiene que conformar una comisión especial. Cuidado con los paralelismos. Y hay varios errores que comete el gobierno y que son profusamente comentados por gente que no tiene la más mínima intención de perjudicar el desarrollo político de nuestro país y menos la acción gubernamental, pero de verdad que a veces hacen cosas que dejan mucho que desear. A mí me ha dejado pensando esto de que por qué se conforma una comisión, repito, con personas que todos podemos respetar, y por qué no se le encarga a una institución que ya está constituida, que ya tiene presupuesto, que ya tiene acciones de esta naturaleza para que lo pueda ejecutar. Cuarto lugar, en medio de lo que se hace la convocatoria a la llamada Comisión Presidencial de la Integridad, nada menos que un fiscal ha pedido 9 años de cárcel para el viceministro de Agricultura, el señor Juan Carlos González Hidalgo, por algunas irregularidades que se le atribuye en un ejercicio y en una relación que tuvo con una alcaldesa en el norte del país. Se dice que habría defraudado al país por 683.000 soles. Se le ha involucrado nada menos que al viceministro. Justo cuando se conforma la Comisión Nacional de Integridad, el viceministro se ha defendido en algunos medios de comunicación, ha tratado de explicar su... El hecho es que está acusado por el Ministerio Público, por la Fiscalía, ni siquiera investigado, acusado. Entonces, habrá que ver si va a presentar o no su renuncia, si dará un paso al costado hasta que termine esta investigación. Por otro lado, todos los congresistas se han mostrado espantados con un reportaje aparecido ayer en un medio de comunicación televisivo, en el cual se confirma que el ex oficial de la Marina, Miguel Celi, es nada menos que el secretario general del Ministerio de Salud. Secretario general del Ministerio de Salud, una persona que ha estado así, muy cercana a Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno o el régimen o el decenio, llamado así, de Alberto Fujimori. El señor Miguel Celi también se ha defendido. Yo con la justa vi de lejos, claro que he conocido a Montesinos, pero mi labor era operativa, no tenía absolutamente
nada que ver. Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular, se ha mostrado espantado con esta noticia. Y así como se conforma la Comisión también Nacional de Integridad, sale otra denuncia, nada menos contra la titular del CONCITEC, la investigadora, la doctora Gisela Orjeda, quien, según un propio funcionario, un trabajador de CONCITEC, ella habría favorecido a un señor Carlos Merino Méndez con una subvención, es decir, se le entregó plata para una investigación científica cuando este señor había sido socio de la doctora Orjeda en una empresa previamente constituida en el año 2011. Como suele pasar, la señora Orjeda, y como dicen también otros cuando se destapan este tipo de cosas, no, yo renuncié a tiempo, lo que pasa es que se demoraron en cambiar el registro de los nombres, quiénes éramos directores o quiénes éramos accionistas. Miren cómo estalla en la cara este tipo de cosas. Otro tema por comentar velozmente es lo ocurrido en Venezuela, no podemos dejar de tocarlo. Y en verdad, muy bien el canciller Ricardo Luna de tomar iniciativas importantes que colocan al Perú como un pivote en la escena internacional para poder combatir a esta ya feroz dictadura que se ha instaurado en la hermana República de Venezuela. Mientras Nicolás Maduro se hace el santo a recibir la bendición del Papa Francisco, que yo creo que ha debido pensarlo dos veces en otorgarle una bendición a este sátrapa del vecino país. Mientras tanto, en Venezuela las hordas chavistas tomaron el Congreso, prácticamente han desalojado a los miembros de la mayoría parlamentaria que son oposición en dicha nación llanera, y encima han dejado el tribunal, por supuesto, el Tribunal de Justicia de Venezuela, controladísimo, así como el Banco Central de Reserva, como todo está controlado por el chavismo, ha declarado inviable el referéndum que se iba a realizar para saber si el señor Maduro continuaba o no en el poder. Todo esto obliga a que nuestra Cancillería tome cartas en el asunto y pida algunas iniciativas antes de la reunión de la cumbre iberoamericana que habrá de realizarse esta semana, 28 y 29, en la ciudad de Cartagena de Indias, en la hermana República de Colombia. Es necesario, como ha dicho también el ex canciller Luis González Posada, que la OEA convoque de inmediato a los representantes, porque ya la crisis humanitaria, económica en Venezuela realmente se pasa de Maduro, se pasa de Maduro, de verdad, textualmente. Bien, y tenemos que señalar de manera final lo relativo a las denuncias que han aparecido luego del pavoroso incendio ocurrido en un almacén del Ministerio de Salud en la localidad de La Agustina, en el distrito del Agustino, en Lima, que ha comenzado a destapar una serie de situaciones realmente increíbles e impresionantes. La salud en el Perú por los suelos. Veamos el informe. Sector Salud ha vivido 5 años de oscurantismo, dice ministra Patricia García, refiriéndose a la gestión de Ollantumala. Minsa al borde del colapso. En las primeras evaluaciones de la nueva gestión, no solo se encontró un ministerio súper burocratizado, sino altamente ineficiente. El hospital de Villa El Salvador, que costó 240 millones de soles, funciona al 30% por falta de un adecuado sistema de energía eléctrica. Durante el gobierno anterior se gastó 7.000 millones de soles por 438 hospitales. Al término de la gestión, dijeron que culminados habían 168, 33 por culminar y 260 en marcha. De acuerdo a Patricia García, solo encontraron inaugurados 166, pero en muchos casos no estaban en funcionamiento por observaciones o por encontrarse incompletos. A la fecha, hay 14 hospitales que no se pueden usar porque no están equipados. Se sabe que la Contraloría ha ingresado algunos, como el caso de Chanchamayo. Para la ministra de Salud, está clarísimo que hubo irregularidades. La Contraloría también ha determinado que en los centros de salud y las redes, donde se resuelven muchos de los problemas, hay gran cantidad de deficiencias. En la mitad no tiene personal, el 79% no tiene equipamientos, 1 de cada 2 no tiene medicamentos necesarios.
Esta situación hace que los sectores más pobres se vean más afectados, mientras los negociados, de los que creen que los más desposeídos son una mina de oro para enriquecerse, buscan infiltrarse en el poder. ¿Hasta dónde llegará la cosa que las carpas colocadas por el MINSA en la zona aledaña al área donde se desató el pavoroso incendio el lunes pasado? Eran carpas para proveer de ciertas medicinas, asistir a los vecinos de esta zona, pues no cuentan con medicamentos básicos. Los vecinos han salido con algunas pancartas, enojados porque todavía el humo de los escombros caídos luego de este incendio todavía perturban a sus familias, a sus hogares, pues simplemente denunciaron esto. No había medicinas básicas. Ya sabemos que en este terreno, en el terreno de la salud, estamos prácticamente casi igual que la Venezuela que estamos criticando. Esas fotos espantosas que llegan desde Venezuela, en la que dice que los niños tienen que ser colocados en cajas en vez de incubadoras. Bueno, algo parecido estamos. ¿Qué nos dejó el señor Ollantumala? Vamos a conversar sobre este tema con el destacado cirujano Walter Navarro, un médico muy prestigioso que labora largos años en el Hospital Loaiza, pero también es presidente de la Sociedad de Quemaduras de nuestro país. El nombre es más largo, pero lo estoy sintetizando. Walter, bienvenido a nuestro programa. Y la razón de invitarte es porque sé que tú conoces a fondo y puedes hacer una evaluación muy puntual y descarnada, casi como lo ha hecho Patricia García, la titular de salud, sobre la herencia que nos dejó Ollantumala en este sector. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, buenas noches. Quiero agradecerte, César Campos, tu programa que es tan muy visto en Lima y es muy importante lo que se va a comentar. Lamentablemente, el médico siempre ha sido visto como la reserva moral del país. Y creo que en estas circunstancias, con este acto de este médico, que no quiero mencionar su nombre, ha sido mellada la imagen. Hay que decirlo, el señor Moreno, Carlos Moreno. Ha sido mellada. Y tú lo has conocido, me imagino, ahí en el Loaiza. Ha sido médico del hospital, es médico del hospital, y bueno, se le ha iniciado un proceso y se le encontrará las responsabilidades. Pero yo creo que él es la consecuencia de un problema muy serio, y creo que la reforma de la salud que se implementó en el 2013 no funcionó. Y a consecuencia de eso se generó esta situación de desgobierno en el sistema de salud y lamentablemente gente como él aprovecha estas circunstancias. La reforma que impulsó la ministra Midori de Javich. Así es, y por supuesto el presidente Humala. Y yo creo que deberían haber responsabilidades penales porque nunca la salud ha estado como está ahora. ¿Por qué? A ver, ¿por qué llegar a ese extremo, hablar de responsabilidades penales? Bueno, porque no hay medicamentos, no hay personal, no hay insumos, la infraestructura es deficiente, las atenciones son, no se llega a atender bien a todos los pacientes. Entonces yo creo que hay un caos terrible en el tema de la salud. Tenemos que enfrentar esto de diversos niveles, pero para mí el elemento más importante, yo creo que se tiene que iniciar y formar. Hablando de comisiones que se han formado hoy día, yo creo que es importantísimo, fundamental, una comisión de reevaluación de la reforma de la salud, donde debería estar, por supuesto, como ente rector, el Ministerio de Salud, se debe convocar al Colegio Médico, la Federación Médica, los colegios profesionales, un representante del Acuerdo Nacional, las universidades, bueno, y quizás alguna que otra institución, pero yo creo que es urgente en este momento que la ministra convoque y comience a trabajar. ¿En qué aspectos falló esta reforma de la ministra Midori de Javich? Bueno, menciónanos si lo puedes sistematizar. Yo creo que el CIS es uno de los elementos fundamentales. O sea, el CIS, que es el elemento financiador, terminó siendo mal usado. Vemos que hay artistas que se han incluido en el CIS, que no se ha llegado a cubrir a la población. Y era Loropesa, Sheila Rojas. No se llegó a cubrir a la población, que realmente a la población pobre, que es a quien se debe llegar y a quien el Estado tiene que darle el servicio. Esa es la función y el rol del Estado. En segundo lugar, en el tema de insumos, de infraestructura. Lamentablemente, el Hospital Loaiza, siendo un hospital emblemático donde yo trabajo, no tiene toda la infraestructura
el señor Moreno lo dijo, no hay un densitómetro y dejémoslo malogrado. Entonces, así por el estilo, hay muchos equipos que se han deteriorado y no han sido arreglados. Entonces yo creo, y han estado construyendo nuevos hospitales. Entonces, a nivel de infraestructura se tendría que haber repotenciado, y esa indudablemente fue la intención de la supuesta reforma, pero que no funcionó. Entonces, no se ha repotenciado. Y aprovecho de la circunstancia que yo hace 10 años estoy pidiendo en el Perú que se forme una unidad de quemados en el Hospital Baiza. En Lima no hay una unidad de quemados en adultos a nivel del MINSA. Nosotros tuvimos ya la experiencia de Mesa Redonda en el 2001, murieron muchas personas, ojalá no vuelva a repetirse algo así, pero no tenemos una unidad de quemados en adultos en el Hospital Baiza, siendo que nosotros somos referentes nacionales. No lo tenemos. Se lo hemos pedido a este gobierno y a los anteriores y no ha habido la decisión política de hacerlo. ¿Por qué el tema presupuestal ha fallado? Se supone, y los Hay anuncios plata, que hacía, hay plata. claro, a eso voy. Si había recursos, y yo escuché al último ministro Velázquez, creo que se apellidaba, ¿no? Aníbal Velázquez. Aníbal Velázquez, que en un momento que cuando hace esta denuncia Patricia García sale en Radio Programa del Perú a señalar de que simplemente había presupuestos diferidos, que había dinero, pero que estos se habían diferido por la falta de ejecución de obras, como hemos presentado en Bueno, los pero informes. lo que pasa es que la entidad que se crea para generar o para dar el dinero es el Instituto de Gestión de Salud. Entonces, este instituto también creo que pierde su ente de rectoría y altera todo lo que significaba que el dinero que antes llegaba a los diversos hospitales lo manejaban de manera independiente, él lo regula, él lo controla y él lo entrega. Y lamentablemente no funcionó esta institución o esta entidad que se llama el IGES. Y creo que fue propuesta de casi todos los gobiernos en esta campaña de sacar al IGES del medio y regresar a lo que era antes. Por eso es importante, y digo yo, que tiene que haber una reevaluación, una comisión de reevaluación de la reforma de la salud. Yo creo que es lo más importante, urgente, necesario. Ya, ayer se debió hacer. Pero bueno, la ministra ha declarado en reorganización el Servicio de Salud Pública de Lima. Algunos sectores reclaman de que esto se extienda a nivel nacional. La ministra ha explicado que sería mejor dosificar esa reforma. Lo que quería preguntarte, digamos, declaratoria de emergencia apunta a una reevaluación de la reforma pasada. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo no he escuchado, no he escuchado de parte de la ministra. Ayer tuvo una entrevista en Perú 21, donde ella habla de un diagnóstico, pero alguna que otra propuesta general, pero no va, creo, al meollo. Para mí el meollo del asunto es la reforma, y la reforma tiene que ser, porque tenemos que ir al problema. El problema, ¿cuál es? Que el sistema de salud no está funcionando. Yo creo que tenemos que reformularlo, y el Estado debe ser el que maneje la salud. No nos olvidemos, porque acá probablemente se esté satanizando al Estado, que no puede manejar la salud, que no está en condiciones, y de pronto van a venir los privados. Y yo creo que no es así. En la mayoría de países donde funciona la salud, Finlandia, Japón, Reino Unido, el Estado lo maneja. Así es. Entonces yo creo que de salud es extraordinario en Canadá, y tienen funcionarios de primer nivel, y yo creo que acá lo existen. El problema es que justamente hay que convocarlos y hay que trabajar a ese nivel. O sea, en medio de todo este caos, Walter, justamente se presentan los casos de varicela que ya han cobrado como 7 o 8 víctimas, sobre todo niños, algo que para uno le parece impresionante. Hablaba con el doctor Hernando Ceballos, que es del Frente Amplio, pero él preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso Nacional, él es parlamentario. Pero me decía, lo que pasa es que ha ido mutando, ¿no es cierto? Este virus de la varicela, que para nosotros era tan normal cuando éramos chicos padecerlo, y por eso también la medida que se pensaba que había un proceso de erradicación no se le ha considerado en el Programa Nacional de Inmunización. Pero a mí me parece emblemático que vuelva y que cobre víctimas mortales. A eso voy. Bueno, el día de hoy tuvimos un encuentro muy importante que convocó la CAF, y hablaron sobre la niñez y sus capacidades. Y ahí se hizo un análisis y un diagnóstico. La anemia se incrementaba un 40%. Lo habíamos tenido en un 20 y pico en el gobierno de García, y sin embargo ahora aumentó a 40. Claro. Entonces estamos hablando de indicadores que han sido mal atendidos o desatendidos, y que lamentablemente la vacunación también fue otro de los factores, y bueno, han aparecido probablemente estas cepas. El otro problema a raíz de todo esto es que también la descentralización y
el que los centros a nivel de provincia sean manejados de manera por regiones, región, yo creo regional. que tampoco está bien. Tenemos que ir poco a poco delegando esas responsabilidades, pero el el gobierno central tiene que controlar, chequear, y yo creo que mi propuesta es que el Ministerio de Salud tiene que tener una autoridad mayor y tiene que fusionarse. La salud debe estar en manos solamente del Ministerio de Salud. No puede ser que la salud sea fragmentada, que esté en salud, que esté en las Fuerzas Armadas, que esté acá, que esté allá. Yo creo que la salud debe ser manejada y bajo el control del Ministerio de Salud. Tu idea entonces es formar esta comisión y que proponga una reevaluación de la reforma emprendida. Así es, yo creo que ese es el fondo del asunto. Y además que participe activamente la sociedad civil también. La sociedad civil, el colegio médico, o sea, los médicos en general y las sociedades médicas, las universidades, pero debemos tratar de encontrar la llave para que nuestra salud sea para toda la población peruana. Bueno, ojalá la ministra Patricia García preste oídos también a sugerencias tan valiosas como la tuya y sobre todo tan experimentadas, porque tú eres un reconocido médico al servicio de la población y así se te ha dado todo ese galardón de parte de las personas que han sido objeto de un tratamiento de tu parte. Walter Navarro, muchísimas gracias por haber estado por la invitación. con nosotros. El doctor Walter Navarro en Palabra Libre. Hacemos una pausa, venimos con Miguel Santillana a analizar si verdaderamente el conflicto en Las Bambas va en camino de solución. Ya volvemos.